Hola, buenas tardes. Mi nombre es Hidalgo Robles Cristóbal y les voy a hablar sobre la contaminación atmosférica. ¿Qué es la contaminación atmosférica? Se entiende por contaminación atmosférica a la presencia en la atmósfera de sustancias en una cantidad que implique molestias o riesgos para la salud de las personas y los demás seres vivos. Vienen de cualquier naturaleza, así como pueden atacar a distintos materiales, reducir la visibilidad o producir olores desagradables. El nombre de la contaminación atmosférica se aplica por lo general a las alteraciones que tienen efectos perniciosos en los seres vivos y los elementos materiales y no a otras alteraciones inocuas. Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes. Igualmente, algunas industrias emiten gases nocivos en sus procesos productivos como cloro o hidrocarburos que no han realizado combustión completa. La contaminación atmosférica puede tener carácter local cuando los efectos ligados al foco se sufren en las inmediaciones del mismo o planetario, cuando por las características del contaminante se ve afectado el equilibrio del planeta y zonas alejadas a los que contienen los focos emisores. Los contaminantes atmosféricos primarios y secundarios. Tenemos dos tipos de contaminantes, primarios y secundarios. Los contaminantes primarios son los que se emiten directamente a la atmósfera como el dióxido de azufre, SO2, que daña directamente la vegetación y es irritante para los pulmones. De la misma manera, tenemos los contaminantes secundarios, que son aquellos que se forman mediante procesos químicos atmosféricos que actúan sobre los contaminantes primarios o sobre especies no contaminantes en la atmósfera. Son importantes contaminantes secundarios el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación del SO2, el dióxido de nitrógeno, NO2, que se forma al oxidarse el contaminante primario, NO, y el ozono, O3, que se forma a partir del oxígeno, O2. Ambos contaminantes primarios y secundarios pueden depositarse en la superficie de la Tierra por participación. El nitrometano es un compuesto orgánico de fórmula química CH3NO2. Es el nitrocompuesto o nitroderivado más simple, similar en muchos aspectos al nitrometano. Gases que contaminan la atmósfera. Entre los principales gases que contaminan la atmósfera tenemos el CFC, clorofluorocarbonos, también llamados freones. Tienen efectos potencialmente negativos. Contribuyen de manera muy importante a la destrucción de la capa de ozono en la estratosfera, así como a incrementar el efecto invernadero. El Protocolo de Montreal puso fin a la producción de la gran mayoría de estos productos. Estos productos son de gran manera utilizados en los sistemas de refrigeración y de climatización, de la misma manera como propelente de los aerosoles. El monóxido de carbono es uno de los productos de combustión incompleta. Es peligroso para las personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de oxígeno en el organismo. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza, ya es demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado, su concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal. Cada año aparecen varios casos de intoxicación mortal a causa de aparatos de combustión puestos en funcionamiento en una habitación mal ventilada. El dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de carburantes fósiles como fuente de energía, y es teóricamente posible demostrar que este hecho es el causante de producir un incremento de la temperatura de la Tierra, también conocido como el efecto invernadero. La amplitud con que este efecto puede cambiar el clima mundial
depende de los datos empleados en un modelo teórico, de manera que hay modelos que predicen cambios rápidos y desastrosos del clima, y otros señalan efectos climáticos limitados. El monóxido de nitrógeno, también llamado óxido de nitrógeno 2, es un gas incoloro y poco soluble en el agua, que se produce por la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria. Se oxida muy rápidamente, convirtiéndose en dióxido de nitrógeno, NO2, y posteriormente en ácido nítrico, HNO3, produciendo así la lluvia ácida. El dióxido de azufre, la principal fuente de emisión de dióxido de azufre a la atmósfera es la combustión de carbón, que contiene azufre. El dióxido de azufre resultante de la combustión del azufre se oxida y forma ácido sulfúrico, HSO4, un componente de la llamada lluvia ácida que es nocivo para las plantas, provocando manchas allí donde las gotitas del ácido son contactado con las hojas. La lluvia ácida se forma cuando la humedad en el aire se combina con el óxido de nitrógeno o el dióxido de azufre emitido por las fábricas. El metano es un gas que se forma cuando la materia orgánica se descompone en condiciones que hay escasez de oxígeno. Esto es lo que ocurre en las ciénagas, en los pantanos y en los arrozales de los países húmedos tropicales. También se produce en los procesos de la digestión y defecación de los animales herbívoros. El metano es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global del planeta Tierra, ya que aumenta la capacidad de retención del calor por la atmósfera. El ozono es un constituyente natural de la atmósfera, pero cuando su concentración es superior a la normal, se considera como un gas contaminante. Su concentración a nivel del mar puede oscilar alrededor de 0,01 kilogramos cuando la contaminación debida a los gases de escape de los automóviles es elevada y la radiación solar es intensa. El nivel de ozono aumenta y puede llegar hasta 0,1 kilogramos. Las plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones pequeñas de ozono. El hombre también resulta afectado por el ozono a concentraciones entre 0,05 y 0,1 miligramos, causando la irritación de las fosas nasales y garganta, así como sequedad de las mucosas y de las vías respiratorias superiores. Gracias.